como tal, ¿alguien sabe qué es el dolor en sí? Una respuesta del cuerpo. Una respuesta a un estímulo nervioso, pero es una respuesta de qué tipo. Esta va a ser desagradable, ¿sí? Porque ya es en sí es una sensación. El dolor es en sí ya la sensación, el ser consciente de algo, que algo malo está pasando, es algo desagradable en el organismo, ¿sí? Entonces va a ser esa respuesta desagradable de que algo malo está ocurriendo. Eso es el dolor, ¿sí? Por eso somos conscientes de que sí hay dolor. Ahora vamos a tener los otros tipos de dolor, ¿sí? Vamos a tener el nociceptivo, que este es el dolor más común. Este es el dolor que puede ser producido de manera química, mecánica, de una manera física también, o de una manera térmica. Este es el dolor más común. El de que ustedes se golpean, de repente si tocan demasiado fuerte, si se queman, ¿sí? O incluso al sentir que el sol está pegando muy fuerte, que se produce también, se siente como un disconfort, como un ardor, ¿sí? Eso es un tipo de dolor. Entonces el nociceptivo es el dolor común. Ahora, ¿qué pasa con el neuropático? Neuropático, ¿sí? O sea, neuro es un nervio y patos de patología, ¿verdad? O sea, de que tenemos un problema o una enfermedad patológica sobre ese nervio. O sea, el nervio no está como debería de estar, ¿sí? ¿Han escuchado ya de algún dolor neuropático? ¿En qué casos? Ya sea en anuncios sale de repente para el dolor neuropático. Una neuropatía. ¿De qué tipo? Pero, ¿qué crees tú que le pasaría a ese nervio? Bueno, está lesionado. ¿Cómo podemos lesionar a un nervio? Específicamente en especial, ¿cuáles van a ser los que van a dañarse más por este tipo? Los que sí tienen mielina. Si nosotros les quitamos esa parte de mielina, ¿sí? Es como si tuviéramos nosotros un cable que de repente, ¿qué le hicimos? Lo pelamos, ¿sí? Y quedan todas esas fibras como, todo su medio queda como que a la intemperie de todo ese medio que está a su alrededor y que lo irrita, ¿sí? Entonces es como quitarle el revestimiento a un cable, ¿sí? Eso sería un problema neuropático. Ya es de problemas en el nervio como tal. En cambio, el otro que habíamos dicho eran cambios físicos, ¿verdad? Por eso es el dolor más común en nociceptivo. Ahora, también los podemos categorizar por agudo y crónico. Un dolor agudo es el dolor que se está produciendo en el momento, ¿sí? Ahora, un dolor agudo tiene una temporalidad también. Yo puedo tener un dolor y lo considero agudo si llega a los 2 meses. Pasado de los 2 meses de que yo tengo un dolor, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a convertir? Ya en un dolor crónico. Si ustedes tienen un dolor que ya llevan 6 meses teniéndolo, eso ya no es agudo, ¿sí? Y generalmente el dolor agudo se quita si quitamos la causa que lo está provocando. Con el dolor crónico vamos a ver que es una complicación, ¿sí? Y que no es tan puntual. Ya habíamos hablado un poco de las características de un dolor agudo versus el dolor crónico, que el agudo era puntual, definido, sabíamos en dónde era, mientras que el crónico era más difuso, ¿sí? Entonces vamos a tener estos tipos de dolor. Entonces, agudo hasta 2 meses. Van a encontrar literatura que dice hasta 3, la mayoría usamos la de 2 meses, y crónico es si ese dolor continúa pasado esos 2 meses. ¿Puede un dolor agudo volverse crónico? Sí, ¿sí? O sea, si ese dolor agudo se instauró y pasaron los 2 meses y no se quitó, ya es crónico, ¿sí? Pero su inicio fue agudo. Todo dolor que inicia, pues va a ser agudo en un punto, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a tener fases de cómo llegar a ese dolor, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas fases? Vamos a tener la fase de transducción, la de transmisión, modulación y proyección, y ya la percepción como tal del dolor, ¿sí? Aquí les traje otra imagen en donde se ve mejor cada una de las fases. Entonces, nosotros empezamos con la fase de transducción, ¿verdad? Primero necesito yo algo que me esté provocando ese dolor, ¿sí? Entonces necesitamos ese estímulo nocivo, que puede ser térmico, químico, mecánico, ¿sí? Eso es lo que... Transducción, la primera. Transducción, aquí está escrito. Exactamente. ¿Se recuerdan que todos los receptores qué hacen? Todos los receptores hacen transducción. ¿Por qué? Porque pasamos un estímulo que es algo físico a un voltaje.
Entonces, eso es la transducción. Aquí no va a cambiar, porque solo que aquí estamos hablando de una respuesta bien específica que ya es el dolor, pero esto va a tener igual que componentes, los componentes que hablamos el día de hoy, ¿sí? De que tiene que haber un estímulo, tiene que haber un receptor que lo sienta, algo que lo transmita, una zona que lo integre, y ya vamos a tener una respuesta también para eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo empezamos? Teniendo ¿qué? Un estímulo. Ahora, ¿qué estímulos pueden ser los que me provoquen a mí dolor? Físicos, aquí lo incluso se los voy a regresar si quieren. Acá tenemos estímulos nocivos: térmico, químico, mecánico, ¿sí? ¿Qué hacen esos estímulos? Al final, ¿qué es lo que dañan? Al tejido, ¿sí? Al tejido, sí. El endotelio podría ser uno también de los que va a estar dañado, y de ahí viene la información, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un daño en el tejido, ¿qué empezamos a hacer? Ahora, aquí les voy a enseñar procesos proinflamatorios, ¿sí? Esos son procesos de inflamación. Son sustancias que se instauran, y estas son las que me van a hacer a mí sensible al nociceptor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si se daña mi membrana? ¿Por qué se puede dañar mi membrana? ¿O qué es lo que puede llegar a mi membrana para decir aquí vamos a causar daño? Virus, bacterias, parásitos. algún parásito, ¿qué más? Un daño mecánico. Un daño mecánico como tal, ¿sí? Un daño que químico. se pasó llevando, un daño químico que en sí se pasó llevando, calor también. ¿Qué más? De repente tenemos muchas sustancias que son irritantes, como un pH. ¿Los cuál? El pH. Sí, un pH ácido, ¿verdad? Si tenemos demasiado radical libre, los radicales libres también me van a ir a dañar a mí, a mi membrana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un daño de este tipo, nosotros vamos a tener señalizaciones intracelulares, que lo que van a decir es de, tengo que informar que estoy dañándome porque tengo que hacer algo para que me ayuden a repararme. Eso es lo que la célula va a tener que hacer. Entonces empiezan a activar señalizadores o mensajeros secundarios, y uno que es muy importante es el factor nuclear kappa B, este que está acá. ¿Sí? Él se mantiene en el citoplasma y se activa cuando tenemos daños de estos tipos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que él hace? Él es un factor, se llama factor nuclear. ¿Por qué creen ese nuclear? ¿Para dónde va a tener que ir? Al núcleo. Al núcleo, ¿sí? Llega al núcleo, y ¿qué es lo que hace? Llega una porción del ADN en un gen en específico que le dice, tú eres el que tienes que ir a expresarte. ¿Qué sustancias van a ser? Proinflamatorias, ¿sí? Eso es lo que él va a necesitar que se sintetice. Entonces llega la parte del ADN en un gen que yo necesito sobreexpresar, que es de sustancias proinflamatorias. ¿Qué sustancias son proinflamatorias? Interleucinas, factores tumorales. ¿Qué otra más? Icosanoides. ¿Qué más? Eso sería en bioquímica. Solo los eicosanoides. Leucotrienos y prostaglandinas, ¿sí vieron? Ah, sí. Ah, bueno, sí. Ah, ya vieron, eso sí. Yo no. Yo lo llevé en 3 meses, no nos dieron nada de eso. ¿Podría repetirlo, doctor? Ok, entonces tenemos interleucinas, ¿sí? Hay varios tipos de interleucinas, factores nucleares. Prostaglandinas no. La prostaglandina en esta área, vamos a ver ahorita cómo se producen específicamente. En esta área quedémonos con interleucinas y factores tumorales, ¿sí? Ahora, estos son proinflamatorias. Ahora, siempre escuchan ustedes decir proceso inflamatorio y lo tomamos como a mal. Pero esta es una manera que tiene la célula de comunicarse, de que ella está dañada y me tienen que venir a ayudar. ¿Por qué? Porque gracias a esas sustancias proinflamatorias, nosotros le adjudicamos a ese factor nuclear kappa B, ¿qué funciones? Estas, gracias a esas interleucinas del tipo 12 y el 23, ¿yo qué tengo? Tengo la diferenciación de mis células de defensa, ¿sí? De las células T a las células de memoria también.
Gracias a esto, yo tengo también le digo a mi macrófago que tiene que fagocitar, ¿sí? Gracias a esto, yo tengo también la posibilidad de decirle a una célula, tú te vas a morir en tal fecha, ¿sí? O sea, que se dé la apoptosis. Gracias a este también, yo voy a tener la capacidad de tener adhesión, de tener angiogénesis, o sea, que tenga nuevo tejido, ¿sí? O sea, que no todo es malo, ¿verdad? Y de decir que tengo un proceso inflamatorio y que las células de defensa me tienen que venir a ayudar, o sea, gracias a él yo llamo, ¿sí? No todo es malo. Ahora, ¿tiene cosas malas? ¿Por qué tendría cosas malas? Cuando se empieza a sobreexpresar. ¿Qué pasa si yo tengo procesos inflamatorios que se quedan por mucho tiempo? Esto se empieza a desbalancear y ahí es donde es malo. ¿Sí? Que yo tengo instaurado un proceso inflamatorio que ya lleva demasiado tiempo. ¿Y por qué les hablo también tanto del factor kappa B? Porque también es un target farmacológico, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque si él es proinflamatorio, así como yo tengo sustancias que me van a ayudar a provocar inflamación, mi mismo cuerpo también que va a crear en respuesta a esto, un antiinflamatorio. ¿Saben quién es un antiinflamatorio? Que también la hormona pobrecita está muy mal vista, pero tiene también buenos procesos. El cortisol. El cortisol, su principal función fisiológica es ser un antiinflamatorio. ¿Y a quién creen que agarra? A este. Esto les va a servir también cuando ustedes vean en farmacología los glucocorticoides y por qué hay protocolos que usan glucocorticoides para el cáncer, porque si se dan cuenta este factor kappa beta me da mi metástasis, adición y angiogénesis, cosas que le sirven a las células cancerígenas para hacerse más grande ese tumor, ¿sí? Entonces por eso es que él es tan importante, porque está inmiscuido en los procesos inflamatorios. Otra vez, las cosas inflamatorias no son malas, estos son señalizadores, ellos están diciendo algo malo está pasando aquí, vengan a ayudarme, ¿sí? ¿Sí? Dijo de que el cortisol va a tratar de inhibir el factor Nuclear kappa B, ajá. ¿Lo inhibe o...? Se une a él y lo inhibe, ya no lo deja que él llegue al núcleo y exprese el gen que necesita, ¿sí? Ella sí lo agarra, lo inhabilita, ¿sí? Eso ya lo van a ver en cortisol y como les digo en farmacología, solo para que lo vayamos conociendo, ¿verdad? De que tienen propiedades buenas, ¿sí? Pero que si se sale de control podemos tener nosotros ya un desbalance, ¿sí? Ahora, me faltan sustancias inflamatorias, ¿verdad? ¿A quiénes me faltaban? A las prostaglandinas. Ahora, ¿de dónde vienen las prostaglandinas? ¿Qué pasa si tenemos nosotros daño en la membrana? Nosotros en la membrana tenemos al ácido araquidónico de manera esterificada, pero cuando tenemos nosotros una herida a ese nivel, él se queda expuesto, ¿sí? Ahora, cuando se queda él expuesto, nosotros en el citosol vamos a tener una enzima, la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 cuando mira al ácido araquidónico, lo agarra y le quita esa fase de esterificación. Entonces ya tenemos al ácido araquidónico como tal disponible, ¿sí? Y ahora cuando ya lo tenemos disponible, vienen estas dos enzimas, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. ¿Y qué le hacen al ácido araquidónico? Lo vuelven prostaglandinas, ¿sí? Y tromboxanos. Ya habíamos escuchado el tromboxano, ¿verdad? ¿Qué función tenía el tromboxano? ¿En donde lo vimos? En el factor de ¿Qué le decía? Llamaba más plaquetas, ¿verdad? Eso le servía para llamar a más plaquetas No era y un- decirles que ahí estaban. ¿No era un factor de coagulación? No. No, ¿verdad? No, eso es Solo era... el tromboxano sale cuando había daño endotelial, salía Ujú. también ahí y podía salir de la plaqueta también para llamar a más plaquetas, porque salía del endotelio dañado. Lo relevante aquí el Por la tromboxano inflamación. únicamente sería lo de llamar a más plaquetas, ¿verdad? En ese Porque caso, también, sí. si no recuerdo mal, era vasoconstrictor. Vasoconstrictor, perdón. Pero en indirectamente. este caso de factores de inflamación, ¿podría afectar eso? La vasoconstrictor. Si el daño está en el endotelio, ahora ya sabes por qué sale el tromboxano. Ah, bueno, eso sí. ¿Sí? Ya, bueno. Porque es que salía de ahí, es porque hizo esto, ese endotelio, hizo esta parte, le dañaron su membrana y empezó a hacer esto. Y ya por eso teníamos a ese tromboxano, ¿sí? Y también va a tener prostaglandinas, podría ser prostaglandinas también. Hay prostaglandinas que tienen función vasoconstrictora también, ¿sí?
¿Con qué reacciona el ácido araquidónico para formar prostaglandinas? Con la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa es específicamente para las prostaglandinas, ¿sí? Esta. Ciclooxigenasa, esto quiere decir la COX. ¿Han escuchado lo de la COX? Sí, es que la COX, y que, Sí. porque los AINES, o sea, todo lo que ustedes toman, acetaminofén, ibuprofeno, ¿a quién inhibe? A la COX, ¿sí? Lo malo es, aquí otra vez, las prostaglandinas. Dicen, es que las prostaglandinas son malas, satanizan a los señalizadores. Pero no es que sean malos, porque muchas prostaglandinas, o sea, todas las prostaglandinas tienen una función fisiológica. En este caso, hay prostaglandinas que están diciendo, hay proceso inflamatorio, hay que ayudar acá. Pero hay prostaglandinas que se sintetizan para hacer una función en específico. Un ejemplo, la prostaglandina 2 me sirve a mí para hacer moco en el tracto digestivo, ¿sí? En el estómago, me ayuda para eso, o sea, me ayuda a proteger al estómago, ¿sí? O sea, que no tiene una función mala, ¿sí? Entonces, creo que había escuchado eso, que incluso sería peor si no se llega a dar un proceso inflamatorio. Sí, sería, o sea, si tú no estás avisando que algo está que algo está mal, ¿cómo vas a saber que está mal? O sea, ¿cómo lo reparo? Si para empezar nunca me enteré que estaba mal. Por eso necesitamos esta comunicación celular, de que ella diga, me están atacando, entonces vengan a ayudarme. Porque muchos de estos lo que llegan a decir es eso, llegan otras células a decir, ¿a qué células me ayudan a mí si yo tengo un virus ahí y me está dañando? Por eso necesitaba yo a alguien que fuera a madurar a esas células de defensa y aparte activarlas y decirles, tú tienes que fagocitar, porque allá de donde yo salí, nos están matando, ¿sí? Eso es lo que le llega a decir, por eso es que sí son necesarios. Ahora, como les digo, cuando se instaura un proceso crónico, ahí es cuando se empieza a perder un poco ya el balance, pero es porque ya tardó mucho tiempo. Y también, ¿qué pasa? Mi respuesta se va cansando, o sea, de tanto hacer una respuesta a un daño, me voy cansando y ya no estoy haciendo lo que debería de hacer, ¿sí? Esto es agotador, porque también todo esto se está produciendo, se está produciendo, se está produciendo. Y la respuesta también de reparación me está costando, ¿sí? Por eso es que resultan siendo agotadores, ¿sí? Ahora, del ácido araquidónico, la ciclooxigenasa me produce la prostaglandina. Y la lipoxigenasa me produce, ¿quiénes? A los leucotrienos, ¿sí? Y los dos son sustancias proinflamatorios, ¿sí? Ahora, estas sustancias que le hacen al nociceptor, lo irritan, lo mantienen irritado. Lo irritan para que cualquier otra cosa que lo active, o sea, pasa cualquier otro cambio y él se dispara, ¿sí? Él ya está nada de excitarse, ¿sí? Por eso es de que en procesos, póngale la obesidad. Ustedes han oído que la obesidad es proinflamatoria, porque esto pasa demasiado, ¿sí? Empieza a pasar y empieza a pasar y empieza a pasar. Ahora, yo tengo un proceso inflamatorio sostenido, entonces, ¿qué le pasa al nociceptor? Está siempre a nada de excitarse, y por eso también, de repente, un toque, porque ustedes han oído que la grasa duele. ¿No me han escuchado? Ok, pediste que le hablamos a alguien. A ver si... Póngale, la grasa. Ay, no tiene. Está más flaco que. Entonces, póngale, la grasita es más sangrosa y más dolorosa. Por esto mismo, porque esos receptores de dolor que tiene alrededor están a nada de dispararse. Y de repente hay un toque que no debería de doler y duele. También cuando tenemos procesos crónicos sostenidos, digas en una enfermedad osteodegenerativa, eso lo tenemos todo el tiempo. Entonces esos animales van a tener osteoartritis y ustedes lo pasan rozando y lloran. O sea, ya no, o sea, un toque no debería de doler. El hecho de que me hagan a mí solo así no debería de doler, pero están tan irritados por esas prostaglandinas que tienen siempre alrededor, que reaccionan con cosas que no deberían de doler. Y eso tiene un nombre, el reaccionar o el que algo que no debería de producir dolor produzca dolor, tiene un nombre, se llama alodinia, ¿sí? Alodinia. Que siempre está con dolor. Es cuando, no, son estímulos que no deberían de doler, pero duelen, o sea, provocan dolor, ¿sí? Como les digo, el hecho de que ustedes vean a alguien así no debería de doler, pero ¿qué pasa si hacen esto y duele? Eso quiere decir que
ese estímulo, que es solo un toque, está produciendo una reacción que no debería, que es el dolor, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces eso que mencionó que la grasa duele serían los leucotrienos, ya que son las lipoxigenasas. Principalmente ellos. Es que Y como- los eicosanoides. Ah, que son- principalmente ellos. Son leucotrienos, sí, Pero se porque dan también están los dos, sí, simultáneamente siempre están siempre. los dos. Vale. Es que sí, porque- Esas dos enzimas siempre están, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Es que como mencionó los cox y así como que no tendría Es que es ser- coxilox. Casi siempre van a escuchar ustedes que se centran casi solo en los cox. ¿Por qué? Porque solo estos son los que más agarran de target farmacológico. ¿Sí? ¿Sí? Doctora, no entendí lo de los leucotrienos. Solo porque ellos, la enzima que ataca el ácido araquidónico es la LOX. Entonces, de esa línea, de cuando la lipoxigenasa es la que actúa sobre el ácido araquidónico, se produce un leucotrieno. En cambio, del otro lado es la ciclooxigenasa la que ataca al ácido araquidónico y de ahí se viene la línea de producción de prostaglandinas y tromboxano. Es lo único. Pero las dos son inflamatorias. ¿Sí? Proinflamatorias, las dos. ¿Sí? Entonces, gracias a esto, como decimos, ahí sensibilizamos más al receptor, ¿sí? Y también, ¿a qué más era que se atribuía también la transducción de los receptores? Al cambio en su ambiente, ¿verdad? Si nosotros teníamos de repente más de algún electrolito, si me cambió el pH o si yo tengo radical libre, ¿sí? Eso me va a excitar a mi receptor, ¿sí? Al momento que yo tengo un golpe, en un golpe, ¿qué es lo que pasa? Tengo yo daño en mi membrana también. Y también, si yo tengo daño en membrana, ¿qué le va a pasar a mis electrolitos? se van a alterar. Se van a empezar a intercambiar, ¿verdad? Vamos a tener una alteración, entonces ahí también vamos a tener problema. Ahora, también si tengo liberación yo, póngale histamina. La histamina va a ser otro señalizador que me va a activar a mí sustancias proinflamatorias. Póngale, puede llegar una bradiquidina o una histamina a este nivel y desencadenarme todo este proceso inflamatorio, ¿sí? Y con eso también cambio el paso que hay de electrolitos de un lado a otro, ¿sí? Porque también esa célula se empieza a excitar Entonces, porque está dañada, ¿sí? entonces puede variar, por ejemplo, el estado de deshidratación en un perro que esté deshidratado como uno que esté normal. Pero vuelvo a plantear, ¿no? Que se influye, Ajá. como lo que habíamos mencionado de los electrolitos. Pongámosle, tengo dos chuchos, uno deshidratado y otro normal. A los dos les pego. El proceso inflamatorio en el deshidratado va a ser estar, sí. menor. No, está más. Está mayor. Él está perdón, más, por el ajá, intercambio él de está más sensibilizado. Ok. Porque tiene, recuérdense que igual se concentra, entonces también ese cambio de ambiente sensibiliza más al receptor. Entonces está más sensible. Entonces con un toque que con un animal normal no hubiera generado un estímulo tan fuerte, con este sí lo va a hacer. ¿Sí? Va a ser como desenfrenado, ¿sí? Alodinia es cuando un estímulo que no debería de causar dolor lo causa, ¿sí? Como les digo yo, el hecho de que solo les hagan así, una presión, el frío no debería de doler, un frío, o sea, normal. Póngale, cuando estamos aquí, nosotros somos tropicales, nos mantenemos como 23 aquí en la capital, algo así. Pero póngale, nosotros cuando ya llega un 18 ya sentimos el cambio, ¿sí? 18 grados ya es como, pero eso debería sentirse frío, pero no tendría que doler. Ahora, ¿a qué punto debería doler el frío? Si yo estoy ya a 2 grados, a 0 grados, ahí todavía, porque ya hay un daño físico como tal. Pero si ustedes tienen dolor estando a 18 grados, eso quiere decir que hay algo ahí que no está bien, está hipersensibilizado ese receptor que está captando frío, que es leve, que no debería doler, pero a mí sí me duele, ¿sí? Ahí es porque hay Doctora, algún problema. por eso cuando, bueno, no sé si otros han tenido la oportunidad de ir a un lugar donde haya nieve, pero después cuando se regresa a lo caliente, digamos, las piernas duelen mucho. Sí, me dice el cambio de adaptación, sí, ajá, porque incluso estuvo más hipersensibilizado, él está más excitado, entonces el calor que no debería de provocar dolor, ahora sí lo provoca, ¿sí? A mí esto con los viejitos que es como de, ay, me duelen los huesos, dicen. Va a llover. Cuando hay frío, Porque hay frío. Ajá, pero es porque ellos generalmente, cuando ya llegamos a ciertas edades, ¿qué pasa con los nervios?
Porque hay viejitos también que están bien enfermos y ni lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos ya tienen algún tipo de neuropatía o algún tipo de osteopatía y eso hipersensibiliza a los receptores porque hay mucha inflamación. Ya de viejos somos bien inflamosos, ¿sí? Siempre estamos en procesos inflamatorios, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver que nosotros vamos a tener dentro de los nociceptores clasificación de ellos mismos también. Entonces vamos a tener nociceptores especializados en cada tipo de estímulo. Vamos a tener mecánicos. Ahora, mecánicos, recuérdense que hay un mecanorreceptor, pero él siente lo normal. ¿Qué pasa si viene alguien y les mete un gran pellizco? Pensé que iba a decir otra palabra. No. No sé por qué pensé que Tampoco todavía, no. Yo respeto esto por el gesto, ¿no? Ok, les metieron un gran pellizco. ¿Duele o no duele? Sí. Duele, ¿por qué? Porque igual, o sea, si ustedes solo hacen así, yo estoy sintiendo. Eso es un mecanorreceptor. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una presión más allá? O sea, una presión muy grosera, más allá de lo normal. ¿Quiénes se van a activar ahí? Los nociceptores mecánicos. O sea, yo sé que me están tocando, pero aparte me produjo dolor. Y después produce ¿Sí? inflamación. Eso es cuando tengo yo presiones o movimientos mecánicos muy bruscos. ¿Sí? Es más allá de lo normal. ¿Tenía una duda? ¿Y por qué en el codo no le duele a Marcela? Pero ahí sí, dolor. Sí, no le duele la pellizco, no le duele. A todos. Y eso como tal. Pero es que Lo hay que áreas pasa es de están que más hay inervantes. diferencia, eso. Hay áreas. Póngale, les había mencionado yo que el dolor no tenía nociceptores. El pulmón, como tal, el pulmón no tiene. El tronco bronquial sí. El hígado no tiene, pero todo el conducto del colédoco y todo eso sí tiene altamente. ¿Sí? Entonces vamos a tener nosotros, igual, toda la piel en sí tiene alta cantidad de receptores como tal. Ahora, de qué tipo tengan, eso es lo que va variando. Y nociceptor a ese nivel no es tan concentrado. Esa sería la diferencia de por qué siento en un sitio y en otro no. ¿Sí? Doctora, entonces cuando uno se vuelve acá, no es que esté tocando los nociceptores de la piel. No, porque en esa área posiblemente no tengamos tanto, porque se siente como raro. No duele, pero se siente como raro. Pero ¿por qué los golpes sí duelen? Pues uno se golpea el codo y se duele un montón. Pues no, pero, o sea, duele. Pero aquí aclaremos, ¿duele o no duele? Porque si usted se toca el codo, lo siente. Usted siente que se está tocando el codo, entonces mecanorreceptores sí tiene. Pero si se pega, ¿duele o no duele? Porque es que no duele, se siente raro, pero no hay dolor. A ver, déjeme cuenta. A ver, denle un codazo a alguien. No, póngale. Ahí sería de ver qué concentración tiene, pero realmente en el codo no es que duela. Si te pegas un poquito más arriba es lo que siente tu piel, ahí sí hay dolor. Pero aquí, central, como que hay muy poquita cantidad, porque incluso si te pellizcas, sientes como que sientes el tacto. Y ya si te pellizcas como que muy fuerte, sientes el disconfort a lo lejos. Pero no es que duela como tal, así fuerte. Tal vez tiene muy poca cantidad de nociceptores. No es que no tenga, Pero tiene sería, muy poca cantidad. sería de nociceptores mecánicos. Porque, Ahí por sería ejemplo, si mecánico. uno se quema, si se siente. Ese sí se siente, exacto. Ahora, si tú te quemas, porque si ustedes de repente se topan con una superficie que está muy caliente, ahí sí automáticamente lo vas a quitar. Pero eso quiere decir que nociceptor de otros tipos sí puede tener, ¿sí? Entonces, mecánicos es porque ¿qué era lo que tenía? Ay, me costó la tilde en acá. Mecánicos es cuando tenemos una sensación mecánica muy fuerte, como les digo, de repente pellizcan, o si de repente cuando le soban a uno, que es como, eso ya es abrasión casi, eso sería un estímulo mecánico. Térmico, cuando yo tengo calor o frío intenso, ¿sí? No es normal que estamos sintiendo acá, sino que es cuando ya es mucho, ¿sí? Como cuando nosotros topamos una superficie que está muy caliente, o pues, con el hielo también. ¿Qué pasa cuando ustedes se dejan un cubito de hielo? Se siente como un quemor, un ardor, ¿sí? En parte fueron los térmicos. ¿Qué pasa con los químicos? Esto con los cambios Con los cambios que puedan estar en el ambiente, que sean muy abruptos.
O sea, imagínense, ustedes tienen un pH demasiado ácido, va a provocar dolor, ¿sí? Eso no es, por eso no es compatible con la vida tampoco. Por eso hay más dolor. se siente como una quemadura. Se siente exactamente, O sea, porque por eso es que duele, ¿sí? A ustedes le cae también alguna sustancia que les altera, que tiene Bueno, una química diferente Por a la ejemplo, que la tiene leche su de los piel. mangos. ¿Manda? La leche de los mangos. Pues, ¿qué? de los La leche de mangos. los mangos. Así, la leche de los mangos. Ajá, Sí. y que le cae. No sé cómo le dicen acá, pero. Ay, no sé qué es eso. Algunas- Así del pueblo, que ustedes- ¿qué es? No, pero es que, por ejemplo, hay algunas frutas. Ajá, le quema. Sí, le quema. Así le dicen a eso. Leche, ¿no? ¿Cómo le dice usted? Sustancia que sale de la planta. Es que ya ha pasado, sí, porque sí me no sabía que así se llamaba. Perdón, ahí sí culpo mi ignorancia. Ok, sí, cositas así, póngale eso igual, arde, ¿verdad? Que causan ardor, escozor, ¿sí? Ahora tenemos los silentes, ¿sí? Ahora estos silentes, ¿qué son? Estos van a reaccionar a estímulos que son como son invasivos, pero son como de corto alcance, no son tan intensos como los de arriba, ¿sí? Y tenemos los polimodales. El polimodal agarra cualquier estímulo grosero que haya, ¿sí? Entonces, esta reacciona, si de repente el pellizco que hablamos, ¿sí? Me pellizcaron muy duro, era mecánico, pero el polimodal también reacciona, ¿sí? El térmico también, tengo un estímulo térmico, o sea, hay mucho calor o mucho frío, el polimodal también dice, él Como un también, apoyo. él agarra cualquier cosa, exacto, son como un apoyo más. ¿Cómo era el silente? El silente es como para estímulos como de baja intensidad, ¿sí? Ellos son como, reaccionan a lo mínimo, al mínimo estímulo nocivo que puede haber, ellos sí reaccionan a eso, ¿sí? ¿Nos podría dar un ejemplo? De un silente, Ajá. como una presión, póngale, pero no llegó al pellizco, pero sí es como más, como cuando meto la uña, Ajá. ese sería un silente. Porque solo estoy metiendo uña, yo siento el disconfort, pero no es tampoco un dolor que, Ajá. ¿sí? Cuando meten aguja, un pinchazo. Podría ser también uno de esos. Pero hay gente más llorando. Ok, entonces teníamos esos tipos de nociceptores y vamos a tener que, todos esos nociceptores de los que hablamos van a estar en estas áreas. Cutáneo no se diga, ahí tenemos en alta concentración, ¿sí? Pero vamos a tener de los 5 tipos de los que hablamos. En músculos y en lados articulares también vamos a tener de esos 5 y en las vísceras también, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que cambia? Hay ciertas vísceras que no tienen de algún tipo o la concentración, como lo que hablamos, de cerebro no tiene, pulmón no tiene, pero bronquio sí. El hígado como tal tampoco, pero otras áreas sí, ¿sí? Eso es lo que vamos a, lo que va cambiando. Ahora, se tiene que dar la transducción, ya habíamos hablado de qué era ese cambio de un estímulo que es físico a un voltaje, ¿sí? ¿Quiénes me iban a ayudar a hacer esa parte, a explicar en sí al nociceptor? Aquí están todos estos mediadores, ¿sí? Entonces tenemos a la prostaglandina, los leucotrienos, la histamina, ¿sí? Todos, porque todos ellos me van a provocar a mí una respuesta o un cambio en ese receptor. Ahora, ¿qué me falta? Ya que ya lo volví voltaje, ahora lo tengo que transmitir. Ahora, nosotros ya habíamos hablado de fibras que mandaban esa información de dolor, ¿se recuerdan? ¿Cuáles eran las fibras que mandaban el dolor agudo? Aferentes, sí tienen que ser, porque ahorita estamos en el lado sensitivo, entonces tienen que ser fibras aferentes, ¿de qué tipo? Delta. ¿Ah? Delta. Delta, exactamente. Este es la delta. Nunca me sale la delta. Es la delta, ¿sí? Estas eran veloces, pero no tan veloces, ¿verdad? Pero eran más veloces crónicos. ¿Sí? Entonces estas son fibras aferentes. Tipo A, delta. Entonces estas llevan dolor agudo, ¿verdad? ¿Dónde se sentía el dolor? En la médula.
Hasta dorsal. Hasta dorsal porque es una sensación ahorita, pero del tipo de lámina, ¿en dónde se sentía dolor? 1 y 2, exactamente, en la 1 y 2. Ahora vamos a ver que el dolor agudo como tal, ¿se recuerdan que aquí que tengo? Ay, me vine al revés, pero vamos a entrar aquí en aquí está mi cuerpecito y entro. ¿A dónde? A la 1. El dolor agudo está en la lámina 1, ¿sí? Principalmente. Ahora, ¿quiénes eran las fibras del dolor crónico? La C. C, exactamente. Son fibras tipo C. ¿Qué características tenían estas? Que eran lentas. Lentas también. Eran lentas. ¿Por qué son lentas? Porque no tienen mielina. Son amielínicas, exactamente. Ahora, ellas, vemos que aquí viene. Ellas van a llegar a la lámina 2, ¿sí? Eso es lo que van a hacer. Ese es el dolor crónico. ¿Sí? Entonces aquí es solo por velocidades, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las velocidades a las que iban? Por 0.6 De 6 a 30 y la C 0.5. 5 metros por segundo, exactamente, ¿sí? Entonces teníamos, esa es la transmisión. ¿A dónde vamos a ir? A esta parte, ¿sí? De la médula. Ahora, cuando yo ya tengo esa información ahí, ahora me toca ¿qué? Modular. ¿Qué es modular? En sus palabras, ¿qué creen que es modular? Equilibrar la sensación. Regular, ¿verdad? Regular. Entonces, de aquí depende qué tan fuerte voy a sentir también yo ese dolor, ¿sí? Entonces, el cuerpo va a tratar de ir modulando. A veces, nosotros tenemos una percepción del dolor y ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Va bajando. De primero es como, ¡ah! Y de ahí, bueno. O sea, está el proceso inflamatorio ahí, pero ya no muy lo siento, ¿sí? Ya se va disipando. Es gracias a esto. A veces al principio es como, ay, no nos dio tiempo de hacer una modulación correcta, pero como ya después ya conocí bien a ese estímulo, entonces ya te voy modulando de mejor manera, a modo de que baje la percepción del dolor como tal. ¿Por qué creen ustedes que debería de bajar la percepción del dolor? ¿Por qué tengo que modular? Para que no se vuelva un proceso inflamatorio de los sostenidos. ¿Para que no se vuelva un proceso inflamatorio qué? Sostenido, que no haya un daño al final, un desequilibrio en la membrana. El proceso inflamatorio no depende realmente de si lo siento o no, porque tú tienes la causa, ya vimos dónde podría haber estado la causa, y tú la percepción del dolor la estás teniendo hasta en el cerebro. ¿Por qué creerías que la modularía? Afecta las actividades cotidianas del animal. Afecta las actividades, afecta todo lo demás, afecta el funcionamiento de lo demás, porque vamos a estar centrados en qué, en una sensación, y es desagradable. Entonces, si ustedes tienen dolor, díganme ustedes, mira, hay que estudiar, y ustedes van a poder. No. No pueden, vale, no pueden, no se puede, ¿sí? No se puede, es demasiado, ¿sí? Entonces, por eso es de que el cuerpo, ¿qué es lo que trata? De que se sienta lo menos posible. Ahora, ¿con qué contamos nosotros para poder modular ese dolor? ¿Sí? Vamos a tener un sistema opioide endógeno, un sistema endocannabinoide, noradrenalina, acetilcolina, serotonina y GABA. Ahora, la noradrenalina, ya habíamos hablado algo de que servía para modulación del dolor cuando ustedes buscaron a los neurotransmisores como tal. ¿A qué receptores tendría que llegar para ayudarme a modular dolor? Beta, ¿por qué? Beta de Delphi, pues me dijeron aquí. ¿Por qué? Tú estás perdida. Beta 1. ¿Por qué beta 1? No, pero sí tiene que ver con el simpático porque inhibe el sistema Pero ella nervioso. dijo parasimpático. No, pero entonces sería el simpático, yo le estoy diciendo. Ah, sí. Sí, porque es de vida y todo, o sea, puede ser que el cuerpo lo detecte como que, bueno, está pasando algo, estoy en peligro, dependiendo del Ah, pero estímulo. esa parte.
Pero, Eso es aparte. pero sí no tiene que ver con los beta 1 porque inhibe el sistema nervioso central para que no afecte como Seguro que lo inhibe. beta 1. Es el No, alfa 2. beta 1. Es el alfa 2. Alfa 2. Sí, pero tú dijiste parasimpático para empezar, ahí te confundiste. Sí, es del simpático, claro. Si hay dolor, ¿qué empiezo a hacer también? Es cierto. Porque si hay dolor es una sensación desagradable, también sí es cierto. Esa percepción del dolor va a desencadenar estrés, porque si hay dolor quiere decir que algo pasó. Entonces se activa el de emergencia. Vaya, y gracias a que se activa el de emergencia, yo tengo noradrenalina también acá, que me sirve, pero ¿sobre qué receptores? Los alfa 2, porque los alfa 2 ¿qué eran? Inhibidores, sí, alfa 2 ¿qué? Adrenalina. ¿Sí? Entonces ellos me funcionan, ¿sí? Por eso es de que yo puedo sentir el primer cuentazo muy duro. Algo pasó. Mi cuerpo lo detectó y dijo, ay, algo pasó, hay mucho dolor. Entonces ahí sí se desencadena la línea del estrés. ¿Sí? Porque igual, ¿a quién habíamos dicho que detectaba estrés hoy en la mañana? Tálamo, ¿verdad? Sí, y vamos a ver que el tálamo tiene que ver con esa percepción misma del dolor. Entonces él mismo está diciendo, sí, hay estrés porque hay dolor. Entonces sí, se desencadena toda la respuesta del simpático, pero una de ellas va a ser, vamos a modular ese dolor entonces, para que no se perciba como debería. Por eso es que a veces también, en situaciones de estrés no se siente el dolor como tal, pero cuando se disipa, ¿qué empezamos a sentir? A veces la gente no se da cuenta que se fracturó hasta que pasa la acción del simpático y ahí es como de, ¡ah, la madre! Por ¿Sí? eso también cuando, bueno, por ejemplo, cuando estamos haciendo deporte, por ejemplo, estoy en un partido, me lesiono y que eso que dicen, como estabas caliente, no sentiste. Exactamente, pero ese es el simpático. Igual, en cuanto a lesiones, vamos a ver que hay picos también de proceso inflamatorio. Hay uno inicial y hay uno secundario que se instaura como que más fuerte. Entonces, de ahí depende también esa reacción. ¿Sí? Bueno, ¿entendimos esa parte de la adrenalina? ¿De la adrenalina? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en esas situaciones de estrés, la adrenalina funciona como inhibidor de dolor. Como Exactamente, sí, por eso te lo modula. O sea, la respuesta ya no fue tan fuerte como debería de ser. Ya tu cuerpo se encargó de bajar, porque quiere decir que algo está pasando. Entonces yo no percibo tanto el dolor para ver qué puedo hacer en respuesta a. Por eso es que cuando pasa el efecto del simpático, entonces tú ya sientes también de repente más ese dolor, ¿sí? Ahora, la acetilcolina, teníamos a la acetilcolina también. Aquí, estamos en sistema nervioso central. ¿Qué receptores habían para el sistema nervioso central de la muscarínicos, acetilcolina? nicotínicos. Muscarínicos, nicotínicos, muscarínicos. Del 1 al 5. Pero Del 1 al en 5, este pero sería el 4. El 4, exactamente. Porque el 2 es un corazón. Muscarínico 4, porque ¿qué hacía el muscarínico 4? Inhibidor. Es inhibidor, ¿sí? Entonces aquí también yo voy a tener liberación de acetilcolina. Aquí vamos a ver que la acetilcolina la podemos tener liberación en médula y también en vías superiores, en el tálamo. Ahí vamos a tener bastante secreción de acetilcolina, que va a llegar a los M4, ¿sí? Ahí van a ser, ¿sí? Doctora, ¿y también se liberaría acetilcolina en la glándula adrenal para poder secretar catecolaminas para la dopamina? Esa es de la parte de sí, pero ese es cuando me activé el simpático. ¿Se recuerdan que esa era una excepción del simpático? Sí. Que a ese nivel, y sí, o sea, tú cuando te estresas, igual me van a decir, mire, y cortisol también, claro, se va a liberar todo lo que se pueda liberar cuando esa línea se activa. Entonces, sí, si se activó simpático, me va a dar todas las reacciones que da el simpático, todas, ¿sí? Todas las que ustedes ya vieron. Entonces, sí, se va a activar la parte de catecolaminas, por supuesto, porque esas catecolaminas igual me van a servir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la serotonina? Esta se va a liberar principalmente a nivel de la médula, ¿sí? Ella es principalmente en médula. ¿Qué acciones tenía? ¿Qué? Y el dolor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el receptor a los que llegaban? Del 1 al 5 también.
A 5HT. 5HT, ¿qué tipo? El 1. El 1, porque el 1 es la inhibidora, ¿verdad? Entonces ahí también me modula. Ahora nos vamos con el principal modulador a nivel de la médula también, el GABA. ¿Qué hacía el GABA? Principal El sueño. Me sirve para el sueño, pero ¿qué le hace a las células? Las hiperpolariza, ¿sí? Entonces póngale, viene un impulso muy nocivo, pero yo tengo ya, ¿cuántos inhibidores tenemos ya? 3. 1, 2, 3, 4 con el GABA. Sí, 4. ¿Sí? Entonces ya tenemos 4 que le están diciendo sí, pero no tan fuerte. ¿Sí? Ya los están modulando. Entonces ese impulso va mermando. Claro, recuérdense que como hacemos sinapsis con varias neuronas, hay unas que todavía logran mandar la información del dolor. Ahora, ¿qué neurotransmisor creen ustedes que es el que está mandando de hay dolor, hay dolor, hay El dolor? GABA. No, GABA no. Pero es el glutamato. Este es el glutamato. Ese es el que me está diciendo hay dolor. Porque es el principal excitatorio del sistema nervioso central. Entonces aquí se viene la sensitiva y tiene que venir a informar, ya hay dolor, ¿a quién neurotransmisor liberó ella? Glutamato, y se fue el glutamato, y se fueron todas las neuronas respondientes al glutamato. Entonces hay una liberación de glutamato. Ahora aquí vamos a tener las principales. La GABA, ¿qué tipo? A, ¿sí? Entonces va a ser un inhibidor igual, ¿sí? Porque ¿qué dejaba entrar cuando llega el GABA? ¿Qué le dice? A la célula que se abran canales de cloro, y el cloro hiperpolariza. Entonces esa célula se durmió, está más allá de dormir. Por eso es de que si llega una de glutamato y se libera, no hay modo de excitarla porque ella está dormida. Pero como les digo, no es al 100% en todo, entonces todavía hay neuronas que no están captadas por los otros neurotransmisores inhibidores y se va la sensación de dolor, ¿sí? Pero se va disipando. Ustedes han visto una reacción innata que tenemos. ¿Qué pasa si ustedes se machucan el dedo? Uno aprieta todavía hasta más. Algo les duele y empieza uno a pachar más esa área. Empieza uno así como... ¿sí? Empieza uno a apretarse donde duele. ¿Por qué creen que es eso? Porque hay liberación de ¿Sí hay liberación de? serotonina, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte de las endorfinas también, ¿sí? Porque van a haber mayor liberación de estos, ¿sí? O sea, yo me estoy provocando un poco de más dolor para que estos aumenten y así se baje más esa sensación de dolor. Como los zancudos que uno se hace una crucecita. Eso sí, ahí sí no sé. Esa es la de las cosas de saliva, de que si ahí sí no me sé cómo funcionan, ¿sí? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, no lo hago, puede haber pasado con quemaduras, correctamente porque estoy dormido, se siente, Espérenme. no duele tanto. Pero, ¿cómo? ¿La quemadura qué? Por ejemplo, una quemadura, y si te vas a dormir, ya no te duele tanto. Entonces el GABA ahí como O sea, si estás dormido, no Ajá. te duelen las cosas. Ajá. Sí, porque como estás en un periodo así inactivo, sí, no hay manera. Pero sí, el dolor te puede despertar. Pero si se aumenta ese estímulo de dolor, o sea, la percepción de dolor se aumentó, que te puedes despertar. Pero mientras estás dormido, como tus células están, algunas están hiperpolarizadas, ya no se percibe de la misma manera. ¿Sí? Ahora, ¿funciona? No sé si en algunos casos, por ejemplo, este sistema de dolor puede fallar porque, por ejemplo, yo tengo una cicatriz acá que me dice una vez que me pegó un machetazo por error y, o sea, yo nunca no sentí absolutamente nada de dolor y no me había dado cuenta que me había cortado acá hasta que literalmente lo vi, no sentí dolor en ningún Cuando momento. lo viste, sí. Pero, o sea, no me Lo que pasa es dolió de que ni cuando lo vi, ni durante, ni nunca te dolió. Nunca. Ni ardor, ni nada. Ni ardor, o sea, Pues está raro. A mí también me pasó lo mismo que partiendo un coco, en vez de partir el coco me volé el dedo. Pero la verdad es que no sentí, yo no sentí ningún dolor alguno y o sea, yo pensé que había sido muy superficial hasta que me di cuenta que el dedo le hizo así y me vi el hueso. Ah, sí, pero ahí podría ser gracias al simpático. O sea, pudo haber sido que estimuló tanto el simpático que sí de veras no fueron conscientes del dolor, o sea, tuvieron una muy buena respuesta moduladora del dolor.
porque eso sí puede pasar. Igual que las personas que no se habían dado cuenta nunca hasta que lo miran, y realmente cuando lo miran es porque se volvieron conscientes de y saben todo lo que implica el daño que se hicieron, y empieza la angustia. Y ya de ahí, como tenemos otro estímulo de que estoy angustiado de lo que pasó, empiezan a cambiar la liberación de neurotransmisores y la modulación les falla y empiezan a sentir el dolor. ¿Qué? Sí, eso puede haber pasado ahí. Tendrá una muy buena respuesta moduladora, dada principalmente por el simpático de inicio. Sí, no Y de tengo ahí estos ya chismes. llamando a todos los demás. Esa es una cosa que sí puede pasar, de que no fui consciente de casi me matan y de 50, ¿va? Sí, entonces sí puede pasar, o sea, tienen muy buena modulación. Ahora, porque también nos faltan dos sistemas. ¿Alguien ha escuchado algo del sistema opioide endógeno? ¿O de los opioides? ¿Qué han escuchado de los opioides? Cuando ahorita está la plaga, ¿cómo se dice? No es plaga, la crisis del fentanilo. ¿Han escuchado ahorita? Sí. Que hay ciudades así, que la gente que se queda toda así. America Qué Moment. divertido se ve, ¿verdad? Muy deliciosas. Sí, nadie aquí lo han operado o ha sufrido algún accidente grave, No. morfina que les hayan dado. Yo no me dieron morfina. Morfina, ¿qué? ¿Le gustó o no le gustó? Mire que vomité, pero se sintió bien macizo. Sí, de hecho los vómitos es un efecto adverso que puede dar, pero muy bonito, ¿verdad? Dice uno, ay, qué rico. Así es, de quisiera estar todo el tiempo, pero no se puede. Nosotros tenemos un sistema opioide endógeno. O sea, cuando nosotros tenemos un daño, la misma célula dice, ay, hay daño, entonces igual modulo, porque lo que no quiero es esa sensación nociva, porque esa sensación nociva también me hace que la reparación baje, ¿sí? Porque estamos tan centrados en la sensación desagradable que no podemos hacer las demás acciones, ¿sí? Ahora, ¿qué función va a tener ese opioide? ¿Sí? Aquí tenemos los tipos de opioide que podemos tener: encefalinas, endorfinas, dinorfinas, endomorfinas y las orfaninas, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a tener 3 receptores específicos en donde van a actuar estas, ¿sí? Los receptores MU, los kappa y los delta, ¿sí? MU, kappa y delta, esos son los 3 receptores. Igual sirve que se los aprendan de una vez, porque ¿qué creen? Son que si existe el fentanilo de hecho tiene un uso farmacológico, lo que pasa es que tiene esta parte bien divertida. Y de hecho mucha gente, no sé si han visto en Estados Unidos por qué hay tanto problema con eso, porque se empezaron a recetar como que si fueran dulces, pero son dependientes, porque hacen sentir bien. Porque ¿en dónde han escuchado ustedes a las endorfinas? Antes de acá. ¿En dónde? ¿Cuando hacen qué? En adicciones, sí, pero en algo normal, algo que sin que ustedes tengan que meter cosas ilícitas. En comida, sí, ¿en qué más? A los que hacen ejercicio. No hay nadie que haga ejercicio acá. ¿Cómo no? No sé para qué. Ese de ahí. Cuando hacen ejercicio, ¿quién hace ejercicio? ¿Ustedes hacen ejercicio? ¿No quién hace ejercicio? ¿De verdad? ¿Usted? ¿Quién más? ¿Él? ¿A usted también? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Así. No sé. ¿Qué dijo que hace? No, pregunta nada más. ¿Qué dijo? ¿De ¿De qué tipo? Ok, va. ¿Cómo se sienten ustedes cuando están haciendo ejercicio? Bien, la verdad. ¿O han visto a los demás que no hacen ejercicio? ¿No han visto a la gente con un día que fue al gimnasio? ¿Qué anda? ¿Cómo anda la gente? Mayugado. Los hombres, saber qué están sacando, pero algo están sacando. ¿Por qué creen que es? Liberación de endorfinas. La endorfina me hace sentir bien. O sea, tienen el simpático ahí. Y el simpático igual tiene su lado bonito, ya lo vimos. Los gordos ¿sí? Tiene comiendo esa se sienten modulación. felices. Pero aparte estoy liberando estas, No. y estas me engañan y me hacen sentir muy bien. Porque también aquí le bajamos el impulso a cosas nocivas. Porque eso es lo que va a hacer un opioide. ¿Qué hace el opioide? Llega a su receptor y vean lo bonito del opioide. Yo voy a tener receptores de opioide en mi membrana pre y post sináptica. O sea que me está deteniendo la liberación de neurotransmisores de la membrana presináptica, y aparte me va a hiperpolarizar a la post.
¿sí? Porque ¿qué es lo que va a hacer? Esos delta, kappa y mu son metabotrópicos, o sea que es duradera su acción, ¿verdad? Son metabotrópicos. Llega a este sitio el opioide y ¿qué es lo que va a hacer? Le va a cerrar los canales al calcio. ¿Quién era el que me abría las vesículas de neurotransmisores? O sea, que lo movía y para que se completara el calcio. Y se los estoy quitando. Cerré de golpe esos canales. Entonces, ¿la presináptica va a liberar neurotransmisores? No. Y aparte, mi postsináptica también tiene receptores para mi opioide. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está diciendo esa proteína G? Llega al canal de calcio y le dice, tú te cierras también, ¿sí? Entonces ya no tengo los positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a pasar a esa membrana postsináptica? Se hiperpolariza. Entonces ahí no va a pasar nada. Y por eso es que la morfina, el fentanilo y todos esos para el dolor se los quitan así. Y también quedan sueño. O sea, sí, tienen esa parte de que al sistema nervioso central lo dejan, O sea, lo pero inhiben, demasiado tanto, depresivo, lo ¿sí? inhiben tanto que aparte de quitar el dolor llega un punto de que también ya genera Inhiben sueño. tanto que tú puedes tener a nivel del tronco encefálico parálisis de una vez. ¿Y qué va a pasar? Ya no vas a respirar. ¿Sí? Entonces por eso la gente cuando dicen se murió en exceso Da un paro respiratorio. Ya la parte tronco encefálico es la que se encarga de las funciones que son vitales para la vida, ¿sí? Y una de esas es la parte respiratoria. Entonces estas personas cuando de repente le suben mucho al fentanilo, porque las dosis esas sí son bien delicadas, le subimos demasiado, entramos en un paro vulvar. Y ahí todas las funciones dejan de darse, entonces dejamos de ventilar. Por eso esa gente no está ventilando, dicen, si han visto series médicas o de urgencias o lo que sea, que incluso se los tienen que dar alguna vía muy directa, ni siquiera se las dan por sangre. Una vía más directa para cerebro, la nariz. Se inyecta directo a la nariz porque así tiene comunicación directa con el cerebro. ¿Y cuál es el antídoto? La naloxona, que es un antagonista de esos receptores, o sea, ya dejamos que el opio ya no llegue a esos receptores para que se empiece a despertar la célula, ¿sí? Naloxona, ese es el antídoto. Usado como una pinza para ver No, eso lo van a ver. el opioide sí no lo aprendemos, ¿no? Eso sí, el sistema endógeno sí, porque eso sí lo tienen. Y otra cosa, si lo tenemos, por eso lo usamos, por eso hay fármacos para esto. Son targets. Son targets farmacológicos. Los 5. Los receptores son los targets farmacológicos, el kappa, delta y el mu. Yo vi ahí de ese receptor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Una tabla que dice delta mayor que nivel. Por la cantidad de si hay más receptores de uno que del otro, dependiendo del área en donde están. Porque bueno, se han visto que tipo la médula espinal es más afín a las endorfinas. Entonces tendría es en estas. Entonces usted tiene ahí más receptores mu que kappa, porque son más específicos para él. Esto lo van a ver específicamente ya de como tratamiento en farmacología. Ahora tenemos también el sistema endocannabinoide. ¿A dónde han escuchado ustedes los cannabinoides? En la marihuana. En la marihuana, exactamente. Ahora, de la marihuana nosotros tenemos el THC. Ahí dice THC, ¿verdad? Pero el THC nosotros no lo usamos, porque el THC es la parte psicodélica de la marihuana, ¿sí? Se puede utilizar en algunos animales, ya se ha visto que se utiliza cuando tenemos animales que están como en crisis epilépticas. Se ha visto que solo con la otra parte, que son los cannabinadioles, no funciona, entonces sí se necesita usar THC, pero en las dosis en animales son bien poquitas porque sí tiende a dar a veces más problemas que solución, ¿sí? Entonces eso todavía está estudiándose, ¿sí? Porque para empezar, acá en Guatemala será legal trabajar con la marihuana como tal. No, sí podemos comprar que los cannabinadioles, ¿han escuchado el CBD? ¿El CBD? Es la parte más efectiva. Que esa es la parte funcional que tiene la marihuana sin la parte psicodélica.
¿sí? O sea, no me va a dar esa parte de relajación y de que ver cositas, no, esa parte no me la va a dar, pero me va a dar los beneficios, que en este caso es modular dolor, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener dos componentes que naturalmente los hace el cuerpo, los va a hacer a partir del ácido araquidónico. ¿Y cuáles van a hacer eso? De inflamación también. Las 2-AG y la anandamida. ¿Sí? Esos son los dos componentes que nosotros podemos hacer. Ahora, acá es chistoso el comportamiento porque la postsináptica es la que los libera y la acción la tenemos sobre la presináptica. ¿Sí? Entonces, postsináptica viene, la liberó y vamos a tener nosotros receptores CB1 y CB2 en esa membrana presináptica. Llega a ese sitio y ¿qué es lo que hace? Le cierra los canales al calcio. Y si no hay calcio, ¿ya libero neurotransmisores? No. No. Entonces ahí es donde tenemos la acción de este sistema endocannabinoide. Si hay ácido araquidónico libre es porque hubo daño, ¿verdad? Por eso es que tenemos cómo producirlo, porque viene a partir de ahí, se producen estos dos. Y esa es la regulación que tiene, el hecho de modular la liberación de neurotransmisores. Entonces, si esta neurona traía glutamato para liberar y prolongar el dolor, ¿qué le está diciendo aquí a dos? Que no, porque no vas a tener calcio que pueda hacer que esa vesícula con glutamato salga, ¿sí? Eso es lo que hace. Ahora, esto es como yo modulo, ¿sí? Ahora llego a la percepción del dolor como tal. ¿En dónde se da esa percepción? En el cerebro, ¿sí? Ya tiene que ser el cerebro superior porque es una sensación. Y aquí se viene la importancia de saber si es dolor agudo o dolor crónico. El dolor agudo es este que está de este lado. Si miramos nosotros acá entró la sensación nociva. ¿Y para dónde va a viajar? Se va a venir, ¿verdad? Para arriba. Acuérdense que siempre hay la parte de donde está el bulbo raquídeo que hace cruzarse también, ¿verdad? Porque una parte regula al otro y aquí está igual, de la parte sensitiva también se cruzan. Entonces llegó la parte de dolor, sí, me duele. Aquí modulamos, sí, para que lo que vaya viajando por acá ya no viaje con tal intensidad. Llegamos a vías superiores, aquí ya llegamos al encéfalo superior. Esta parte de acá es el tálamo. El tálamo empieza y dice, ay, ¿esto qué es? Y ya lo decodifica también. Le codifica una parte y ya cuando llega a corteza sensorial, ya que dice corteza, es dolor. Ahí terminamos de codificar lo que el tálamo empezó, ¿sí? A interpretar. Y ya corteza sensorial, ya ahí dijimos, algo me dolió, ¿sí? Si se dan cuenta, esta es la línea, es una línea fácil, lo sentí, llegó a la parte sensorial de médula y se fue para arriba. Médula, ¿qué es lo único que puede hacer? Modular, ¿sí? Se fue para arriba, pero vamos a tener dolor que es muy fuerte, va a ser muy grosero y la modulación aquí ni siquiera empezó. El dolor se fue, la sensación se fue directa, se sintió y dice, ojalá sí, algo me dolió. Y ya después es cuando miramos ya la modulación, como les digo, que vamos sintiendo que el dolor va bajando, ¿sí? De repente ustedes siguen teniendo el dedo hinchado y rojito, pero ya el dolor ya no es igual. El dolor, de repente si ustedes se tocan otra vez, ahí es donde les vuelve a doler. Pero el dolor va mermando gracias a la modulación, ¿sí? Entonces a veces la primera percepción de dolor que tenemos es sin modulación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el dolor crónico? ¿Y por qué al dolor crónico se le considera una enfermedad? El dolor crónico va a tener la misma línea del dolor agudo, ¿sí? O sea, sentimos, algo se irritó, nos vamos para vías superiores, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el neurotransmisor, dijimos, del dolor? El glutamato, ¿sí? ¿Qué particularidad tenía el glutamato? Si no recordamos. Es un excitador, pero ¿qué más? Gracias a él, que era lo que se hacía más, así como más, se iba haciendo con mayor eficacia. Plasticidad. La plasticidad. ¿Qué era la plasticidad? La capacidad de la neurona de poder ser sináptico, ¿no? De conectarse, ¿verdad? Hacer esas conexiones entre otras y de irlas haciendo más eficientes.
¿qué pasa si yo tengo dolor? O sea, me está produciendo dolor por tanto tiempo, más de 2 meses de dolor. ¿Cómo está esa línea? Está súper eficiente, está muy desarrollada. Y es más, ¿qué empezó a hacer también? Porque ¿qué tenía la capacidad, esa plasticidad que también, ¿qué más me daba? Yo tengo esta línea, pero esta es mejor. Entonces yo puedo seguir haciendo esta línea, pero aquí también, esta es más corta. Van haciendo comunicaciones con otras líneas que les resultan siendo también más eficientes para que se perciba que hay dolor. Entonces eso es lo que está haciendo el glutamato acá también. Lleva tanto tiempo con dolor, sí, dolor por aquí lo puedo llegar a que llegue ese mensaje, pero por aquí también. Ay, por acá también. Ay, por aquí es más rápido. Entonces no es que quite esta línea, la sigue haciendo. Esta está súper trabajada, pero ahora ya puedo hacerla con otras 3 líneas más. Entonces hace también su trabajo, por así decirlo, que empieza a expandirse. Entonces cuando nosotros miramos, sí, miren, vean acá, esta red reticular no la tiene esta, ¿sí? Vean en las líneas a donde llega, esta llega así al tálamo, pero del tálamo ya agarró más áreas, entonces el tálamo ya le manda a más áreas de esa corteza sensorial que hay dolor, ¿sí? Incluso vean aquí, tomamos a los núcleos basales, los ganglios basales, que son estos chiquititos de acá, cosa que aquí no los tenemos, ¿sí? Empezamos a tener esta conexión con más áreas, ¿sí? Por eso es de que cuando hay mucho dolor, ¿cómo miran ustedes a esos animales? Incluso cómo se ven deprimidos, de hecho hay una depresión, porque les ataca igual al sistema límbico, ¿sí? Porque también, ¿qué pasa si ustedes tienen mucho dolor? Imagínense un dolor que no se quita, pero no se quita, la intensidad puede variar, de repente lo siento un poco más, de repente es manejable, pero no se quita. Y ustedes así tienen que estudiar, tienen que repasar, tienen que hacer sus tareas, tienen que ir a prácticas. Imagínense que en la práctica ya van en estas, pero la tienen que seguir haciendo. Y todavía en esa tarea tienen que leer, lo van a hacer eficientemente. Porque está esta cosa de es que me duele, ¿sí? Entonces, por eso es de que este dolor se le considera una enfermedad, porque ocupa demasiadas áreas de funcionamiento en el cerebro, ¿sí? Se dieron cuenta cómo se bifurca. Y por lo mismo, si hay un dolor crónico, tiende a haber también una mala actitud. También el animal no va a querer que lo toquen. O está muy deprimido y cuando de repente ustedes acariciarlo quieren, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a morder. Porque también se da esta parte de, como están tan bien trabajadas esas líneas, con nada se excitan. Entonces también viene esto de la alodinia, de yo te iba a acariciar, pero mi caricia te provocó dolor. Igual hay hiperalgesia. Un estímulo yo lo siento más de lo que lo debería de sentir porque están súper excitados esos receptores, ¿sí? Creo que ahí está, ¿sí? Entonces eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Se puede morir de dolor? Sí, fíjate que yo tuve un caso con un perrito con moquillo, pero ya tenía insuficiencia. ¿Por qué pasa con el moquillo? Afecta el tracto digestivo y es tanto el movimiento que le puede dar ese tracto digestivo que en ese mismo movimiento descontrolado viene y una asa se enrolla sobre sí misma. Esa es una intususcepción. Eso duele horrible, las vísceras duelen, al menos la parte del tracto digestivo sí tiene bastante nociceptor. Entonces una vez le íbamos a poner el ultrasonido solo para ver, a corroborar cómo estaban las asas. Y vimos, van a ver que cuando hay una intususcepción se ve como que si fuera una cebolla, o a veces se forma como una calavera, y pues, ahí sí literal nos estaban avisando. Entonces se miró la cebolla formada o calavera, pero nosotros cuando cabal pusimos el transductor, el perrito hizo esto así. Y nosotros revisando, cuando de repente volteamos a ver, fue demasiado, ya estaba en dolor, estaba en demasiado dolor. Y nosotros al poner el transductor le hicimos más presión todavía.
y hubo más dolor. Claro, el cuerpo tiene mecanismos también. ¿Qué pasa si yo siento mucho dolor? Yo lo que quiero es dejar de sentirlo, porque al sentirlo me está afectando y me está despertando al simpático, porque ahí el simpático entró en acción y ya no pudo con tanta respuesta. Entonces, la primera línea, ¿qué va a hacer? Desmayarse. Eso va a ser lo primero que nosotros vamos a hacer. Sienten un dolor muy fuerte, ¡ay! Porque el cuerpo siempre es como, yo trato de resetearme, ¿sí? Entonces yo estoy sintiendo esto tan grosero, claro, del mismo me desmayo un rato y de ahí mismo, el mismo estímulo de dolor puede hacer que yo venga así otra vez y esté así, desmayándome, ¿no? Pero en ese caso nosotros, el animal estaba muy mal estado, ya estaba muy desgastado, imagínate, tenía moquillo, estaba deshidratado, ya estaba muy grave porque ahora nos lo acababan de llevar. Entonces, él no pudo con la reacción que el simpático le dio, porque el mismo dolor, eso fue lo que despertó toda la línea del simpático. Y él no estaba bien en todo lo demás como para aguantar también esas respuestas. Y por eso falleció. Pero ahí sería por un En paro. respuesta a, sí. Ajá, porque como se expresó más a frecuencia cardíaca, digamos, por eso. Sí, ponete, ahí es como tú me dirías, bueno, pónganle como cuando dicen, ay, murió de un paro cardiorrespiratorio, todo el mundo se muere de eso, porque deja de latir y es cuando dejamos, pero ¿cuál fue la causa en sí? Entonces pónganle la respuesta, la sensación de dolor fue la que provocó todo, desencadenó esa respuesta. Entonces al final, ¿de qué se murió? ¿De qué pueden decir de qué se murió? ¿Del dolor o del moquillo? El moquillo al final fue el que provocó ese dolor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Pregunta, o a su interior, ¿qué ha visto que duele más la intususcepción o la torsión gástrica? Ay, No me ha pasado. a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado, pero de torsión gástrica no se me ha muerto ninguno. Ay, pero es que la torsión es más que nada, a veces la prognosis se hace también de qué tan pronto la encontraron, o sea, cuando los propietarios lo llevaron, porque cuando ya llevan muchas horas es cuando ya lo complicamos. Sí, pero tal vez la torsión es peor, Sí, es posible. tal vez ella es la peor. La intususcepción, Se puede desmayar. pero están casi iguales, la verdad. ¿Sí? Doctora, y así como los equinos con los oncólicos, ¿se mueren precisamente por el dolor o por...? ¿Las qué? ¿Perdón? Los equinos. Ah, no, a los equinos con alcohólicos sí se les complica un montón, porque ahí sí hay incluso sepsis. Dependiendo del tiempo en el que agarremos. Sí, duele un montón, porque sí duele un montón, pero ahí sí, como es intestino, y lo malo de ahí es cuando se inflama y tiene contacto con sangre, hay paso de bacterias también de ese intestino a la sangre y hay sepsis. Entonces ahí hay endotoxemias también. Ahí hay complicaciones más groseras. Entonces, ¿qué aplicaría lo mismo como cuando, o sea, alguien se podría llegar a morir de sobreesfuerzo? O sea, de como estar cansado. Sí, por ahí es porque estás muy inestable y de repente pasa algo que te requiere una exigencia y no la aguanta tu Ya no organismo. nada. Ahora, con el dolor crónico, a veces para manejar el dolor crónico, de repente se ayudan del dolor agudo. ¿Por qué creen que es eso? Ustedes nunca han visto animalitos que tienen neuropatías y cuando Y que se ustedes muerden. miren, ya tienen arrancado todo, ya se les ve el hueso en la pata. Porque ¿Por qué creen? al ser un nuevo estímulo, hace como que al ser un nuevo estímulo evita o inhibe a nivel cerebral, lo da la sensación de ya no doler tanto el dolor crónico, sino que este nuevo dolor agudo que se provocó. Y aparte, ¿qué provocamos con el dolor agudo? La modulación. ¿Y qué pasa cuando yo tengo modulación? Libero a quiénes? Noradrenalina, acetilcolina, serotonina, GABA, endorfinas y los cannabinoides. Es similar al proceso de que uno se aprieta más. Exactamente. Entonces yo tengo, no es que se me quite el dolor crónico, pero momentáneamente yo tengo un alivio de esa percepción de ese dolor. Porque como Me estoy recuerdo de un creando mono algo que se más muere así. fuerte de manera temporánea, me estoy Pobrecito. yendo tras esa sensación. ¿Sí? Doctora, ¿Sí? Entonces, crónico ni se realiza modulación. Ya no es eficiente.
Ya, sí trata, pero la verdad ya no es suficiente. La una. Ya se supera, lo que pasa es que está 12, todo 22. el tiempo y por eso también es ¿Será agotador, que nos vamos porque a todo tener el tiempo trabajo? estamos tratando de alinearlo, digamos, que y ya no, pero lo que pasa es de que Ojalá esa no. modulación ya no es eficiente, ya, porque todo el tiempo está el mismo estímulo y el mismo estímulo, y por eso es que resulta siendo cansado, y por eso también te puede dar de repente esta parte de por qué no, pero por qué si tengo dolor no me puedo concentrar también, porque todo está concentrado en modular esta parte. Entonces tú tus neurotransmisores del otro lado ya no los estás liberando como deberías, o tu organismo ya se cansó y ya no los libera también tan eficientemente. ¿Sí? Ya estamos cansados. ¿Sí? La definición del dolor agudo y del crónico, yo creo que en el agudo tiene un factor más, factor 10. ¿Eso por qué es? ¿O qué es lo que hace? Factor 10. Ah, de esa ¿Cuánto parte tiempo de lleva? no, de los pares, Hora también. con 14, no, con 15 No, eso minutos. te puedes creer, eso es de comunicación. Esa parte no era de. Es que esto lo saqué de otro lado. Entonces, esa parte no, solo era de comunicación para arriba. Ajá. Sí, ahí no se preocupe. Ahora, No me molestaba. ¿entendimos el dolor? Más. Vamos ¿Qué a repasando? repasar. Bueno, vamos a tener una hojita de trabajo. Entonces, se juntan con sus grupos. La hojita no está larga. Te digo yo, ¿va?